Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de un tema de enorme importancia. Vamos a hablar del colesterol elevado, del colesterol heredado, familiar y de las múltiples complicaciones que puede tener, como desarrollar un ataque cardíaco, directamente un infarto agudo de miocardio. ¿Y por qué se da esto? Por el cromosoma 19. Y vamos a hablar de una legislación pionera en nuestro país que ha de alguna forma determinado que visitantes ilustres del exterior estén por estos días en el Uruguay y ya les vamos a presentar. A mi derecha, el doctor Mario Stoll, de nuestro país, médico genetista de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. A su lado, el distinguido profesional español, el doctor Pedro Mata. Él es el director de la Fundación para la Hipercolesterolemia Familiar de Madrid, España, naturalmente. Y a mi izquierda, otro calificadísimo profesional, el doctor Raúl Santos, cardiólogo, profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil. Con este panel de primera, con este panel internacional, obviamente vamos a hablar de este tema tan gravitante como es el colesterol elevado, heredado y las consecuencias de muerte que incluso puede tener. Muy buenos días a los tres, gracias realmente por estar. Empiezo por usted, doctor Mario Stoll, como dueño de casa, como uruguayo. Doctor, la presencia de estos ilustres visitantes, ¿tiene alguna motivación importante? Tengo entendido que esto nace allá por noviembre en nuestro país, cuando el Parlamento aprueba un proyecto de ley. Lo escucho. Es verdad, el pasado noviembre el Parlamento aprobó una propuesta del Ministerio de Salud Pública que nosotros llamamos Ley Génico. Es algo muy breve y dice específicamente que existen evidencias suficientes como para que Uruguay pueda pasar a una fase de nivel nacional el registro de las hipercolesterolemias familiares para una mejor prevención y tratamiento adecuado y evitar la muerte súbita, la muerte cardiovascular, el infarto, la enfermedad coronaria y otras patologías asociadas que aparecen en el adulto joven, en el adulto activo, antes de los 60 años de edad en el varón, antes de los 50 y en los 40, y que sabemos que son muertes que están con una frecuencia muy alta. Cada 2 días muere en Uruguay un habitante que tiene menos de 45 años por estos motivos. Qué duro esto. Es muy duro. Y es un impacto muy fuerte porque es el típico caso de este amigo familiar que muere intempestivamente, ¿verdad? Sin que nosotros lo pudiéramos imaginar, que deja a 2 o 3 hijos, a su mujer en una muy mala condición, y bueno, un drama familiar, un impacto económico, cultural, sentimental, de alguien que no puede recuperarse y de una enfermedad que es perfectamente prevenible y curable. Es decir, cuando el colesterol alto familiar, estamos hablando de colesteroles muy altos que mis colegas les pueden explicar después, es tratado adecuadamente, ese paciente tiene una mejor vida y una más prolongada que el promedio en la población. Muy bien. Doctor Pedro Mata, bienvenido obviamente al Uruguay. ¿Se da con mucha prevalencia, doctor, esto del colesterol heredado? ¿Se lo explicamos a la teleaudiencia? Sí, se lo podemos decir. Vamos a ver, esto sería una enfermedad genética frecuente. Ajá. Afecta aproximadamente a podríamos decir, de cada 400 personas. Estamos hablando que en Iberoamérica puede haber 1,5 millones de personas y concretamente en Uruguay puede haber de 6 a 7.000 personas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es importante, porque la persona que lo tiene lo va a transmitir a la mitad de su descendencia. Se expresa desde el nacimiento y lo tienen tanto las mujeres como los varones. Por eso nosotros felicitamos en este caso al Parlamento uruguayo porque esta es una medida de responsabilidad y porque los gobiernos de salud
deben priorizar la detección de estas personas. ¿Por qué? Porque no tienen la culpa, tienen una enfermedad heredada o tienen una enfermedad genética y es la población más vulnerable y a la que más se tiene que proteger. Y como dice el doctor Mario Stoll, actualmente tenemos herramientas para detectarles precozmente en la infancia y tenemos además herramientas para tratarles adecuadamente. En resumen, para que su esperanza de vida al nacer sea igual que al resto de la población que no tiene hipercolesterolemia familiar, porque ya sabemos que si estas personas no hacemos nada, tendrían una esperanza de vida de 20 a 30 años menos que el resto de la población. Doctor Mata, ¿cuáles son los síntomas? Me parece importante, digamos, para que una persona vaya al profesional, se haga un chequeo, obviamente, para prevenir, para un diagnóstico precoz. Efectivamente. El problema es que el colesterol elevado no suele dar síntomas hasta que a veces se obstruye una arteria y el síntoma puede ser un ataque cardíaco, claro, que puede ir desde un síndrome coronario agudo hasta una muerte súbita. Pero sí tenemos señales previas de alarma. Bueno, pues tenemos que habitualmente el colesterol, casi toda la población se mide el colesterol. Cuando tenemos una persona que tiene un colesterol elevado, si además se le pregunta si hay antecedentes familiares de otras personas con el colesterol elevado o de enfermedad cardiovascular prematura, ahí tenemos que sospechar que podemos estar en presencia de este trastorno. Por lo tanto, va a ser muy fácil, porque cuando ya hemos cogido a una persona adulta, es lo que llamamos en estos programas de hacer la cascada familiar, es empezar a preguntar a todos los familiares de primer grado, padres, hijos, hermanos, etcétera, y a esas personas empezar a detectarlas y a ponerlas en tratamiento. Muchas gracias, doctor Pedro Mata, y nos vamos acá bien cerca, nos vamos al Brasil, porque tenemos, como se los presenté, al distinguido profesor de la Universidad de San Pablo, el doctor Raúl Santos. Doctor, ¿la prevalencia en Brasil es alta, es similar a la de Uruguay, del colesterol heredado, de la hipercolesterolemia? Sí, nosotros acreditamos que sí. Como Brasil tiene mucho más gente do que Uruguay, debemos tener como 300 a 400 mil personas que tienen esta enfermedad. Entonces es un problema de salud pública muy importante. Profesor, ¿qué incidencia tiene la alimentación? ¿Qué incidencia tiene una dieta rica en grasas saturadas, por ejemplo? Esto para la mayoría de la población tiene una influencia muy grande. Sí, ahora, para el colesterol que tiene una origen genética, que es transmitido de los padres para sus hijos, esto puede influenciar, pero la mayoría de los niveles elevados de colesterol en esta situación son de origen genética. Entonces, es claro que es importante se disminuir la grasa saturada, que aquí en Uruguay se come mucho porque tiene una carne muy buena, ¿no? Pero para estos, la mayoría de las veces será necesario también un tratamiento farmacológico con las estatinas, que son medicamentos muy seguros. En realidad, ahora, por ejemplo, en Brasil son genéricos, entonces el costo del tratamiento es muy bajo y que debe ser iniciado tempranamente. Muy bien, muchas gracias, doctor Raúl Santos. Simplemente una puesta a punto, pero hay mucho más, obviamente, que ustedes y nosotros queremos saber sobre el colesterol elevado con estos distinguidísimos profesionales que nos acompañan esta mañana. Pausa y volvemos a estar con ustedes.